Recientemente vimos elecciones en Argentina, ya tienen un nuevo presidente que va a asumir en los próximos días, pero también nosotros tenemos novedades porque ha sido designado como embajador de Chile en Argentina, José Antonio Veragallo, y queremos conversar con él para saber cuáles son sus desafíos, cuáles son las labores que le encargó el gobierno también, y bueno, qué espera de este periodo en un país que para nosotros es tan importante. ¿Cómo está, José Antonio? Bienvenido. ¿Qué tal, Bárbara? Muchas gracias por la invitación. Bueno, felicitaciones primero que todo, había mucha sorpresa. Pocas cosas tan transversales como la celebración de su nombramiento. ¿Qué le pareció eso? Bueno, digamos, una satisfacción. O sea, quiere decir que hay un reconocimiento, digamos, a distintas tareas que me ha tocado cumplir en la vida pública. Y espero que eso siga ahora, porque, claro, o sea, que sea bien bueno, digamos, el desempeño ahora en la República Argentina. ¿Le llamó la atención? ¿El nombramiento? ¿Sí? Bueno, sí, porque, digamos, pasan los años, entonces uno dice, bueno, es natural que se vaya produciendo todo un recambio generacional. Así que muy agradecido con el presidente, agradecido con las personas que después han manifestado su confianza en mi nombramiento, así que espero que todo pase bien. Bueno, usted tiene experiencia en ese mismo cargo. Bueno, yo estuve en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, estuve 3 años, me tocó 8 meses con Cristina Fernández y después 2 años y algo con Mauricio Macri. Me tocó esa transición que también era como la primera vez que la centro derecha llegaba al poder. Y ahora me toca también una novedad, digamos, que es la llegada de un movimiento nuevo que no existía en ese minuto. Y yo al presidente Milei lo veía en ese momento como invitado en programas de comentarios políticos. Y él iba mucho y es un muy buen comunicador. Ahora, como buen comunicador, más bien como que simplificaba el mensaje y eso hacía que la gente le interesara y lo invitaban más entonces. Era como un círculo para él virtuoso, digamos. Y yo creo que de ahí saltó fácilmente después a la arena política. ¿Cómo ve el desafío? Porque, bueno, usted ya estuvo ahí, ya le tocó algo complejo, que fue esa transición, pero ahora tenemos otra transición compleja. ¿Cómo ve los escenarios desde cuando estuvo a lo que estamos ahora? Bueno, digamos, a mí me gustaría responder bien esa pregunta una vez, habiendo estado allá, yo vuelo para Navidad y a lo mejor podemos hacer otro programa. Actualizamos. Cuando yo haya percibido mejor, porque nosotros tenemos noticias, nos llegan los informes oficiales, leemos la prensa y todo eso, pero es difícil, o mejor dicho, es distinto cuando uno está allá y conoce la vida todos los días, ve los programas de televisión y de radio, en fin. Claro, lo que pasa es que Argentina hace bastante tiempo atraviesa una situación compleja desde el punto de vista económico, social, en fin. Y entonces cualquiera que hubiera asumido tenía tareas que son muy grandes, muy difíciles. Y me tocó estar ahora, por ejemplo, escuchando a un economista importante en la Cámara Chilena Argentina Empresarial acá en Santiago, un economista argentino, y entonces mostraba la cifra, claro, y uno dice, bueno, ¿cómo se hace? Porque nosotros aquí ponemos preocupación porque la inflación estuvo en 14, bueno, y en Argentina vamos en 100 y algo, ¿no? Entonces... otro nivel de claro, la magnitud del desafío. Claro, o sea, reducir la inflación, que es una de las principales tareas que ha dicho el nuevo gobierno, y reducir el déficit fiscal, bueno, es bastante complicado, digamos. Después tiene el pago de la deuda externa. Ahora el nuevo ministro está buscando un crédito puente con bancos internacionales. Yo creo que a eso se debió principalmente el viaje del presidente Milei a los Estados Unidos, por lo menos hasta abril, para que el nuevo gobierno cuente con un cierto, digamos, desahogo en dólares, y después tendrá que ver cómo se renegocia con el Fondo Monetario, con el Club de París, en fin, con todo. Ahora, a nosotros, por la cercanía y por muchas cosas, nos conviene en el fondo a Chile que le vaya bien a Argentina, todo lo que pueda resultar bien ahí también repercute en nosotros. ¿Cómo ve usted las relaciones de los dos países? Bueno, yo creo que son relaciones muy estrechas. Independiente de los signos políticos de los gobiernos, lo hemos logrado. No, porque ya pensar que las relaciones entre dos naciones te tienen que dar por afinidades políticas a los gobiernos
es como jugar a la carambola, porque puede ser y no ser, o sea, no, yo creo que son relaciones serias de Estado y son múltiples. Nosotros tenemos 13 consulados en la Argentina, la gente en general no lo sabe. 13. 13. Tenemos 400.000 chilenos que viven allá. Aprovecho de decir, porque tampoco la gente sabe mucho, todos esos chilenos, sus abuelos, digamos, entraron en forma ilegal. También eso hay que darse cuenta. O sea, Chile no es solo un país que ha recibido inmigración, o está recibiendo, sino un país que también ha enviado migrantes ilegales. Bueno, eso ya está resuelto felizmente, todo ese punto. Pero hay 400.000 familias, chilenos, familias que conservan la identidad chilena y que además vienen mucho a Chile. Tienen parientes, los parientes los visitan. Hay 3 millones de personas que cruzan la frontera todos los años. Y ahora con la diferencia por los dólares entre Chile y Argentina, es infinidad de cantidad de chilenos que van a comprar a la Argentina. Antes era al revés. Antes era al revés, venían a comprar televisores y otras cosas acá. Bueno, pero ese es solo un aspecto. Pero evidentemente está todo el aspecto después comercial, la necesidad creciente de que las exportaciones del interior de la Argentina puedan salir fácilmente por puertos chilenos. Por ejemplo, el litio argentino ya en parte se está exportando a través de un tren que logramos la otra vez que yo era embajador, que se repusiera entre Salta y Antofagasta y Mejillones. Bueno, y así. O sea, hay un puente aéreo entre Buenos Aires y Argentina. Todos los días salen más de 8 vuelos. Sí, algo tan frecuente, mucha gente va de un lado al otro. Ahora, ¿dónde ve usted las cosas pendientes o las cosas que podríamos seguir avanzando con más fuerza? Primero, aprovechar bien el Tratado de Libre Comercio y Complementación Económica, cosa que hasta ahora no, digamos, por las situaciones difíciles macroeconómicas que vive Argentina, los empresarios de la nación de Argentina no han podido aprovechar suficientemente. Eso más que por tema político, por un tema técnico, práctico, de económico. Macroeconómica. Claro. Yo creo que el otro punto es de verdad, porque se habla mucho, pero ahora de verdad poner, digamos, en marcha un proceso irreversible de los 3 túneles que tenemos pendientes. O sea, ¿Por qué se demoró tanto? Bueno, ¿Qué falta hoy? A ver, hay problemas más bien políticos en los dos países, ha habido, quizás no ha habido la voluntad suficiente, pero ahora que está el presidente Milei ha dicho que las obras públicas las quiere hacer por concesiones. Sí. Bueno, y estos túneles serían por concesión. O sea, claro, teníamos un punto a favor para poder impulsarlo con más claro, fuerza. Y lo que sí se requiere es voluntad de los dos gobiernos, porque hay que hacer estudios de ingeniería, en fin, todo lo que sabemos. Por ejemplo, el túnel de Agua Negra, hay mucha voluntad entre Coquimbo y San Juan, que tienen una estrecha relación. Que conectan, claro. Entonces, hay que, y además estaba bastante avanzado cuando yo dejé el cargo anteriormente. En el caso del túnel de las Leñas, que sería el sur de Mendoza, o sea, Malargüe con la provincia de O'Higgins, ahí hay que hacer los estudios. Y lo mismo vale para el túnel de baja altura de Mendoza a Santiago, que saldría, digamos, por los puertos de Ventana o Valparaíso. Ahora, además de eso, hay que intensificar la conexión ferroviaria. Y ahí el proyecto más interesante que tenemos es lo que va de Vaca Muerta en el sur a los puertos del Biobío. Ahí nos quedan como 150 kilómetros de vía férrea que hay que construir. Ahora, no sé por qué los gobiernos chilenos, todos, no han concesionado nunca la construcción de vía férrea. Es algo curioso. No lo hizo Sebastián Piñera, no lo hicieron los gobiernos de la Concertación, ese tampoco. Yo creo que hay que impulsar eso, o sea, con todas las reglas y todas las regulaciones del caso, pero es una forma de potenciar los ferrocarriles. Pero en fin, ahí vamos viendo, digamos. Esos son algunos... Yo te he señalado algunas cosas, para no señalar los 1000 estudiantes chilenos que estudian en las universidades públicas de Argentina, porque es gratis. Bueno, ese era un tema importante que se discutió mucho cuando estábamos en medio de la revolución estudiantil, en el 2011 también, y se ponía como ejemplo cuando se discutía la gratuidad en Chile, como en Argentina, y muchos jóvenes chilenos van a estudiar en Argentina. Sí. Ahora, ¿cómo funciona eso? Ahora, estudian en las universidades públicas. Sí. O sea, a diferencia de lo que pasó acá,
que el sistema universitario es mucho más complicado. Allá la gratuidad es de las universidades públicas, la universidad privada se paga. Entonces, en las universidades públicas, no solo la Universidad de Buenos Aires, sino que en todas las regiones más fronterizas, es gratis y no existe examen de admisión, sino que entra el que quiere entrar y de ahí después hay un filtro adentro de la universidad. Entonces hay muchos jóvenes chilenos que estudian allá también porque hay ciertas carreras que allá están más desarrolladas, principalmente lo que tiene que ver con, por ejemplo, artes visuales, también lo que tiene que ver a veces con ciencia. Pero llama la atención porque una cosa es que las universidades sean gratuitas o no tengan exámenes de admisión, pero que estén tan abiertas a que cualquier persona pueda ingresar, incluso un extranjero. Claro, hay bolivianos, hay peruanos. Claro. Bueno, eso es una gran discusión en Argentina, Claro. años. ¿Por qué? Porque dicen, ¿por qué nosotros financiamos? Pero también se retruca y se dice, si usted ha educado a un joven chileno, un joven boliviano, un joven peruano, lo que sea, ese joven después va a ser un nexo en su país con la Argentina. O sea, ese joven se transforma como en un embajador. Una suerte de embajador, claro. Es una forma de invertir para tener... Claro, pero de una forma bien indirecta, porque si indirecta. ni siquiera tiene una responsabilidad o obligación de volver a su país, entonces están pero, exportando profesionales. Pero es una tradición que, bueno, ojalá no se interrumpa. No, o sea, claro. si está ahí, se está utilizando y lo usan en miles de chilenos. Pero es verdad, eso es ha habido una discusión sobre eso. Ahora, estaba mirando que la incidencia de la gratuidad de la universidad en el déficit fiscal argentino es muy baja. O sea, tienen tanto ese no es el problema. Ojalá fuera ese el problema porque podría ser más fácil de resolver. No, hay otros problemas mucho mayores. Claro, ahora mirando también la agenda, bueno, hay un tema político que es complejo y que a usted ya le han estado llegando hasta, no sé si presiones es la palabra, pero la extradición de Galvarino Mablaza. Esto se viene solicitando hace mucho tiempo, hay un recurso de la Corte Suprema que decreta que tiene que solicitarse esa extradición. ¿Qué le han planteado a usted? ¿Cuál es el desafío? Bueno, yo conozco bien el tema porque me tocó tratarlo y ahora me puse al día con nuestro abogado, el abogado del Estado de Chile que siempre asesora a la embajada. Bueno, en síntesis, a él se le quitó la calidad de refugiado político. Galvarino Mablaza apeló administrativamente y perdió porque era la vía administrativa, o sea, del gobierno, y ahora apeló judicialmente, o sea, fue por la vía judicial, y perdió en un juez federal de Buenos Aires. Y él puede apelar a la Corte de Apelaciones y después apelar a la Suprema. O sea... Le quedan dos instancias más de apelación. Claro, o sea, queda todavía un camino judicial. Nosotros siempre el Estado de Chile, independientemente del gobierno que haya y de la filosofía política que tenga, hay una obligación jurídica constitucional de que el gobierno de Chile tiene que hacer lo posible porque la sentencia de la Corte Suprema que establece la extradición se cumpla. Y eso lo hemos hecho siempre. Ahora, ¿qué tanto pueden hacer ustedes como embajadores? Porque también desde la UDI, por ejemplo, han dicho o que les gustaría saber si la ex embajadora hizo algo. No, la ex embajadora, como los embajadores anteriores, y yo me incluyo, lo que hace es según el estado de... A ver, ¿es un seguimiento? O sea, no solo un seguimiento. Nosotros también hemos apelado, hemos presentado recursos como Estado y nos ha ido bien. O sea, cuando usted dice que le rechazaron renovarle el refugio, en parte también es por argumentos que entregó Chile. No, en ese caso no, porque en ese caso ahí hay un problema jurídico, porque en ese caso es una disputa entre él y el gobierno argentino. Claro. Entonces yo no creo, tengo que verlo con el abogado cuando llegue allá, no creo que en eso podamos intervenir nosotros como Estado. Pero sí nosotros antes intervinimos cuestionando de que el gobierno argentino le hubiera dado asilo. Claro, eso presentamos recursos y ganamos. Es bien raro que un gobierno extranjero gane cuestionando una decisión del gobierno, en este caso local, que ha dado el asilo. O sea, dejando en evidencia que estamos hablando de un país democrático, con instituciones independientes que funcionan, acá tenemos un Estado de Derecho. Sí, el problema es que la razón por la cual se le dio el asilo, donde intervino también la ACNUR, no es porque en Chile no hayan las condiciones. La razón es que él fue torturado. Entonces, él recibe una pensión Valech. Entonces, el argumento que se dice es que él, por el daño que se le infringió, tendría un impedimento, digamos, psicológico, de volver a ser juzgado por el mismo Estado que lo torturó. Entonces, nosotros rebatimos esos argumentos.
Y ganaron. decimos que no, y hemos ganado hasta ahora. Pero ese es el argumento con el cual él se defiende. O sea, hay una disputa jurídica, más allá del tema político. Entonces, esto no depende tanto del criterio, o sea, del color político del gobierno argentino, ni del gobierno chileno. O sea, la UDI estuvo 2 veces en el gobierno con Sebastián Piñera, Y no 8 lo años, traer, claro. y se dieron cuenta que hay una vía judicial. Ahora, ellos mismos han dicho, desde que ganó, esto nos dijo el jefe de la bancada de los diputados, que ellos van a ir directamente, o le van a mandar una carta directamente al nuevo presidente Milei para que interceda. ¿Con usted han tomado contacto? ¿Le han solicitado Sí, alguna cosa? y yo les he explicado, digamos, todos los días tuve yo una reunión con el presidente de la UDI y le expliqué lo mismo que le expliqué la otra vez, y ellos lo entienden porque ellos fueron gobierno, o sea, es lo mismo. Ahora, pueden mandar una carta, todas las cartas que quieran, los partidos políticos que quieran, pero hay una disputa judicial. En esa disputa judicial a veces puede intervenir el Estado chileno y a veces no puede intervenir el Estado chileno. Ahí depende mucho de lo que nos aconseje nuestro abogado, porque depende mucho también del derecho interno argentino. Ya, Eso hay que verlo. Como dice usted, a priori, en lo que va, ha apelado 2 veces sin éxito, le quedan 2 instancias más todavía. 2 instancias. Y eventualmente, si en esa instancia le va mal, bueno, ahí ya podría... Chile No, ahí se cumple de inmediato la extradición. Ah, ya, o sea, si la Corte llega a la Corte Suprema a lo más alto y no le resulta... Ahí lo de tienen que enviar inmediato deberá cumplirse la extradición. Sí, el tema es que los tiempos son largos, eso puede ser en harto tiempo. Bueno, eso O ya en poco. no depende, No depende de nosotros. No, eso ya depende. Es que el problema es que la Corte Suprema Argentina son pocos jueces, son como 5. Entonces ahí hay como Hay como un taco. un cierto atochadero, como se diría. Ya, pero el punto es que independiente de la voluntad suya o del gobierno, independiente de que haya ganado Milei, que lo pueden sentir quizás más cercano, en el fondo no es mucho lo que se puede hacer, políticamente al menos. No, se puede plantear el problema en todas partes, tanto que el propio presidente Boric se lo planteó en su minuto al presidente Alberto Fernández. En eso no hay ningún problema y se lo podrá reiterar a Milei o lo que quiera. Pero esto se encuadra en un proceso judicial, donde el Estado de Chile tiene la obligación y el derecho, además, a demandar la extradición, y el afectado tiene el derecho a defenderse. Y ahí estamos. Lo que dice en desarrollo, entonces. Así es. Ahora, ¿cuál ya le queda poquito para irse? ¿Cuáles van a ser las primeras cosas que a usted le gustaría poner ahí énfasis? O sea, yo tengo primero que llegar a preocuparme un poco de la transmisión del mando, o sea, porque llega el presidente, cómo se hace todo eso. Yo tuve la transmisión anterior, ¿no? De Cristina Fernández a Mauricio Macri. Vamos a ver ahora. O sea, esa es como la preocupación inmediata. Ahora, si me dice, y ya empiezan reuniones, ya tengo una reunión, un desayuno con empresarios argentinos y chilenos que tienen inversiones allá. Debo decir una cosa, las empresas chilenas en general, que tienen inversiones grandes incluso en Argentina, no les va mal. El problema es que no pueden sacar la plata de la Argentina. O cuesta enormemente. Entonces, yo hablaba con ellos el otro día acá, en la Cámara Chilena de acá. Entonces, uno me decía, nosotros estamos invirtiendo como $200 millones, los grandes, ¿no? Al año. Porque ganan, pero no la pueden... No la pueden sacar, entonces no. la reinvierten. Entonces, claro. Una especie de fútbol obligado. Claro. Entonces, ahora, ¿cuánto va a cambiar eso? ¿Cómo va a cambiar la idea del presidente Milei? Es ir Es liberalizar lo más posible. Ir abriendo la economía claro, pero como no hay dólares en la Argentina suficiente, entonces ahí tendrá que ver cómo. Bueno, es lo que tiene que hacer el nuevo ministro Caputo. Pero eso puede ser un desafío tremendo para nosotros porque en la medida que se puedan poner en la práctica las cosas que se han comprometido, abrir más la economía, sincerar alguna cifra, bueno, todo eso puede ser a favor también nuestro y mejorar nuestras relaciones comerciales. No hay duda, nosotros tenemos 400 empresas chilenas que están en Argentina, no solo los grandes grupos, hay mucha empresa mediana que la gente no tiene ni se lo imagina, digamos. Entonces, evidentemente que la buena relación económica ahora y comercial entre los dos países depende también de que la regulación macroeconómica esté bien formulada y tenga sintonía, digamos. Siempre hemos tenido este problema con el Mercosur y la Alianza del Pacífico, claro, pero como tenemos un tratado de libre comercio con la Argentina, eso no es un impedimento. El impedimento está en la diferencia de trato a las inversiones entre los dos países.
Noticia también que vamos a estar mirando con mucha atención. Muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias. Que le vaya muy, Bárbara. muy bien. Una última cosita. Sí, ¿puedo? por supuesto. Estamos en este minuto haciendo un gran despliegue el gobierno chileno para rescatar a 3 andinistas argentinos que están perdidos, digamos, a 5.900 metros en el Cajón del Maipo. Y ahí se ha movilizado Socorro Andino, el gobierno, el ejército, en fin, todo lo que la Fuerza Aérea, y ya se ha visto, se veía el campamento, ahora se ve, parece, las personas, pero no sabemos si están vivos o no. Pero eso está ocurriendo en estos momentos. En estos momentos, y hay mucha movilización de la nueva ministra, la canciller argentina. ¿Y usted ha tenido contacto con la autoridad argentina por este caso? Digamos, indirecta, porque Sí. esto llegó a la embajada lo transmitió, yo me moví, y también el embajador Bielsa acá, el embajador argentino también se movió. O sea, nos hemos movido como si fuéramos un solo país Se está haciendo todo lo posible. para salvar a esta gente. Entonces, eso demuestra, digamos, Hay en terreno que él trajo un equipo la real. cantidad de cosas que pasan. Algunas son buenas noticias y otras son bastante, digamos, malas. Ahora esperemos que este rescate tenga éxito. Nos quedamos entonces con mucha esperanza. Ojalá que sea Así es. Al menos están todos los esfuerzos desplegados. Así es. Muchas gracias. Que le vaya Gracias, muy bien, Bárbara. éxito en su Igualmente. gestión. Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.